Pacto. ¿Qué es un pacto? ¿Para qué es un pacto? Muchos cristianos el día de hoy usan esta palabra, pero no conocen a ciencia cierta el significado y el uso de esta palabra. Bueno, tal vez lo más importante para el cristiano el día de hoy sea conocer, comprender y vivir lo que es y lo que significa el nuevo pacto en Jesucristo. Dios dio a su pueblo en el antiguo pacto, el llamado antiguo pacto, a través de Moisés se los transmitió y es conocido como a veces el pacto de la ley. Hablamos los cristianos del nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, y este recibe varios nombres según el enfoque que se haga de ellos o el asunto que se esté explicando. Por ejemplo, el pacto de la gracia quiere decir que el hombre no hace nada para tenerlo, para disfrutarlo. Es gratuitamente, por el puro amor de Dios. Es el pacto de la gracia, eso quiere decir, por eso se le da ese nombre. También la Biblia habla de un pacto, pacto del Espíritu, pero ahí lo que quiere decir es quién hace posible que lleguemos a comprenderlo, a recibirlo. El Espíritu Santo, que nos guía a Jesucristo, que nos habla de la necesidad que tenemos de perdón, nos convence de pecado. Pacto del Espíritu. Pablo también habla de un pacto espiritual, y esto quiere decir a nivel de que trabaja. Es el Espíritu el que habla a nuestro espíritu, como el mecanismo, el funcionamiento vaya. Hebreos capítulo 8, versículo 6, refiriéndose a Cristo Jesús, dice así: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Está comparándolo con el pacto antiguo, el pacto de Jesucristo, que es en la gracia, el pacto del Espíritu. Vemos que Jesucristo, como sumo sacerdote de este pacto, dice que es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Lo que ha dicho el autor de la carta anteriormente es de que es un pacto imperfecto, sus logros, sus limitaciones. Y al hablar del pacto en el cual Jesucristo es sumo sacerdote, dice que es un mejor pacto que el anterior y que está sobre mejores promesas. ¿En qué sentido el pacto antiguo era imperfecto? No quiere decir que sea defectuoso. Lo que está diciendo es que es incompleto en ese sentido. Vamos a tratar de explicar lo que es el significado de perfecto en varios momentos adelante. ¿Y qué es de las mejores promesas? ¿Cómo es que Dios da un pacto y tiene que dar otro pacto? Bueno, hemos hablado de la revelación progresiva de Dios. Es un concepto teológico que nos ayuda a entender por qué. La misma carta de los Hebreos nos habla de que en los últimos tiempos Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Bueno, las mejores promesas de este pacto nuevo en Jesucristo, uno es que cambiaría el corazón de las personas. Dios quitaría el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Otra promesa es que Dios escribiría sus leyes en nuestro corazón, las pondría en nuestra mente y las escribía en el corazón, en ese corazón de carne que sustituye al corazón de piedra que teníamos. Bueno, es triste que muchos cristianos crean, piensen y digan que los mandamientos ya no son importantes, o que Cristo vino a anular los mandamientos o a quitar los mandamientos. Bueno, lo cierto es que para Dios son muy importantes los mandamientos. Él no los ha quitado. Tan importante es que ha cambiado las condiciones, nuestra propia esencia, para que podamos cumplir sus mandamientos. Dice Juan 14:21. Jesucristo, son palabras de Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Condición sine qua non: guardar los mandamientos de Dios. Y es la forma de mostrar que amamos a Dios guardando sus mandamientos. Bueno, es de vital importancia.
El apóstol Juan en su primera carta lo repite de la siguiente manera: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Juan nos habla de un mandamiento que es a la vez antiguo y nuevo. ¿En qué sentido es antiguo? Bueno, que desde hace mucho tiempo lo escuchamos, lo conocíamos. Al pueblo al que está dirigido les está diciendo, ustedes ya lo conocían. Pero ¿en qué sentido es nuevo? En que las circunstancias en que vivimos, en que nuestra misma naturaleza es distinta ahora, la podemos ver desde un enfoque diferente. Y lo más beneficioso para nosotros es que las tinieblas van pasando y la luz de Cristo alumbra, ya alumbra. Las tinieblas van pasando. No es que las tinieblas pasaron, van pasando. ¿Por qué? Porque cada día Dios nos da cosas mejores y las tinieblas salen y viene la luz de Cristo. Bueno, dice un proverbio, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, poco a poco, hasta que la luz es perfecta. Bueno, podemos decir que los requerimientos de Dios para nosotros son los mismos que para los que vivieron bajo el antiguo pacto. Son los mismos. Lo que cambia son las circunstancias en que vivimos. Ahora nosotros somos capaces de poder cumplir los mandamientos de Dios, a diferencia del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón diferente. El Señor lo ha hecho porque ha puesto de su espíritu en nosotros. Los requerimientos de Dios son los mismos, pero para nosotros hay más exigencia de que los cumplamos. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho en nosotros. Veamos lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, y se refiere al pacto antiguo, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Ok? ¿Lo entendimos? La ley no tenía las cosas en sí, sino sombra de esas cosas. Si tú tienes hambre y ves una buena torta preparada y ves la sombra allá, la sombra no te va a saciar el hambre. La torta sí, pero la sombra no. El pacto antiguo poseía la sombra de las cosas que anunciaba. Al anunciarlas, Pablo las presenta, el autor de la carta a los Hebreos la presenta como que era una sombra de lo que había de venir. ¿Y qué es lo que había de venir? Bueno, Jesucristo. El antiguo pacto nos habla de las sombras, de lo que había de venir, y el nuevo pacto nos presenta a quien vino de Dios a nosotros. Bueno, la palabra griega teleiosai, que viene de teleio, es la palabra que se traduce para hacer perfectos. ¿Qué quiere decir entonces hacer perfecto? Lo vemos más adelante también en Hebreos 10:14. El nuevo pacto, en cambio, sí transforma, sí hace perfectos al creyente, porque no es sombra, es la realidad que vino a nosotros. Dice así Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, se refiere a Jesús, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y aquí la palabra perfecto es la que viene del verbo teleio, perfeccionar. Bueno, antes del nuevo pacto nos hacía falta algo. Ahora en el nuevo pacto ya lo tenemos. Esa es la idea de perfecto. Hay otra palabra que nos puede ayudar a entenderla. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice así: y vosotros estáis completos en él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo que hace Cristo al perfeccionarnos, al teleio, es, nos hace a nosotros plero, es decir, nos perfecciona. Bueno, en realidad la palabra griega pleromenoi, que viene de plero, es la que se usa, es en perfecto pasivo. Y ahí completo, perfecto, no es que yo me perfecciono, no es que logro la perfección, sino que yo soy perfeccionado, yo soy completado. Yo tomo una actitud pasiva en ese sentido, yo busco, yo me acerco, Dios me perfecciona, Dios me complementa. Imagínate que Dios nos pone una armadura, el casco, la coraza, el yelmo, la espada, las sandalias y todo. Y cuando nos pone la última prenda nos dice perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Está perfecta la protección. No es que yo sea perfecto. Ahora estoy vistiendo de manera perfecta para la guerra espiritual. ¿Y cómo voy a vivir? Bueno, tengo que usar la armadura para vivir como debe de ser, para luchar como debo de ser. Cuando Dios me pone mi armadura, bueno, estoy usando un mal ejemplo, una mala ilustración, no del todo. Tómalo nada más así, o vamos a decir uniforme mejor, no armadura. Porque lo de armadura, hay una connotación especial que a mí me gusta explicar, que no quiero dedicar tiempo ahorita. Te vistes el uniforme, te pones tu cachucha, tus zapatos, tus tenis Spike, ya estás listo para jugar béisbol. Perfecto. Ya estás listo para jugar, ahora tienes que jugar y tienes que hacerlo bien. Entonces perfecto se refiere a eso que se recibe, que es una preparación para algo. El nuevo pacto, cuando Cristo nos perfecciona, es porque al darnos de su espíritu, al cambiar nuestro corazón, al limpiarnos de nuestra conciencia de obras muertas, estamos listos para vivir la vida que Dios quiere. Es por eso que decía hace un momento que el nuevo pacto hace que nosotros somos más responsables delante de Dios de observar sus mandamientos, de guardarlos, de obedecerlos, o de cumplir lo que a nosotros toca de ese pacto que Dios establece con nosotros. Bueno, vamos ahora, vimos Colosenses, capítulo 2, versículo 10, y dijimos que esta es la idea de completo. Hay unas palabras que podemos usarlas, por ejemplo, hemos sido llenados a plenitud. Podría ser una traducción literal de este pasaje de Colosenses 2:10. Vosotros estáis completos en Él. Se podría decir, ustedes han sido llenados a plenitud en Cristo. También podría decir, ustedes estáis cumplidos en Cristo. Y Pablo está diciendo, está instruyendo a la iglesia de Colosas porque recibía críticas. ¿Por qué no hacía esto? ¿Por qué no hacía lo otro? ¿Por qué no hacía aquello? Pablo les dice, ustedes están completos en Cristo, que nadie los juzgue en comida, bebida, falta de celebración de días de fiesta, plenilunios, lunas llenas, etcétera. Que nadie los juzgue, ustedes están completos en Cristo. Bueno, tenían que vivir su vida cristiana, pero al tener a Cristo, no tenían que guardar eso del antiguo pacto que eran sombras. Guardar las fiestas, por ejemplo, lunas llenas, lunas nuevas, etcétera. Estaban en Cristo, en la fe que es en Cristo Jesús. Cristo había cumplido en ellos lo que quería. Ahora lo que tenían que hacer era guardar los mandamientos de Dios. No es el tema hoy los mandamientos de Dios, sino el pacto, ese que nos capacita para guardar los mandamientos. Amén. Bueno, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En el pacto de la gracia recibimos, como dice Pablo a los Efesios, la fe. Santiago, usando la palabra esa, también te leyó ese verbo, dice que la fe se perfecciona con las buenas obras.
Con este pasaje de Santiago podemos entender también esa palabra, perfeccionar. ¿Tienes fe? Bueno, ahora tienes que tener buenas obras. La fe produce buenas obras. Entonces, las buenas obras perfeccionan a la fe. La fe es algo que recibimos cuando obtenemos la salvación. Toda nuestra vida cristiana debe ser caracterizada por las buenas obras producidas por la fe, porque la fe se perfecciona en las buenas obras. Bueno, lo anterior, lo que he estado diciendo, es cómo trabaja el nuevo pacto. Ahora vamos a ver a qué nivel lo hace, cómo se transmite y cómo el nuevo pacto, cómo se vive ese nuevo pacto que es de Jesucristo, a nivel del Espíritu. Bueno, Jeremías 31:33 lo promete. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dar en la mente, que Dios nos dé en la mente su ley, es ponerlas a nuestro entendimiento, a nuestro raciocinio. Escribirlas en el corazón es hasta donde llega lo que puso en la mente el Señor. Cuando lo recibimos, llega hasta el corazón y ahí queda escrito. Y nos habla, bueno, entonces también de la obra purificadora que hace Dios, de tal manera que podemos vivir como pueblo de Dios. Recibimos y entendimos la palabra, la recibimos en el corazón, como dice David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pablo escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 3, párrafo 3. Siendo manifiesto que vosotros sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es como trabaja este pacto. Y Pablo dice, bueno, yo expido esa carta, pero la escribe el Espíritu Santo en tu corazón. La vida del cristiano del nuevo pacto es como una carta que el Espíritu Santo hace. No solo eso, es una carta al decir que puede ser leída. Las demás personas pueden ver la vida del creyente, del cristiano, y leer lo que escribe el Espíritu Santo, lo que es el nuevo pacto, lo que es Dios en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice en otro pasaje el apóstol Pablo. Bueno, el apóstol dice que somos una carta escrita por el Espíritu de Dios. Tal vez me atrevo a pensar que lo compara Pablo como con una carta, porque él escribía cartas a las iglesias. En las cartas que escribía explicaba las doctrinas, daba consejos, a veces amonestaba, llamaba la atención. Él escribía muchas cartas. Bueno, el cristiano es como una carta abierta. Las personas pueden leer y darse cuenta lo que es Dios en nosotros. Pablo continúa el capítulo diciéndoles de la franqueza con que ha hablado. Dice, Dios nos ha hablado claramente a nosotros, aún más claramente que como habló Moisés con su pueblo. Moisés tenía que ponerse un velo, nosotros hablamos a cara descubierta, dice Pablo. La palabra de Dios es así, es abierta para que la entendamos, para que la vivamos. Dice en el mismo capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, en el párrafo 16, refiriéndose a cómo el pueblo de Israel no había recibido aún el mensaje de Jesucristo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo que tienen, que les impide ver a Cristo en la ley, se les va a caer. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vemos actuar al Espíritu de Dios en nosotros. En el nuevo pacto, escrito
por el Espíritu de Dios en nuestros corazones, bueno, ahí ya está escrita la palabra. Entonces la mente, que a veces no entiende muchas cosas, no tiene que entenderlo a la perfección. Cuando aquí en el corazón se entiende, porque el Espíritu de Dios lo escribe. Habla de lo que es la revelación de un nuevo pacto, en el corazón por el Espíritu de Dios. Algunos prefieren usar la palabra iluminación. Bueno, se trata de que el velo se corra. En realidad es lo que quiere decir revelación, es como un velo que se descorre. Cuando se entiende algo, se quita el velo. El cristiano puede entender lo que es de Dios para su vida. Entonces, esto es lo que hace el Espíritu de Dios. Y ya hay cosas que no podemos entender. Por ejemplo, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú eres cristiano, ¿por qué dices que eres cristiano? Creo yo que la base más sólida es que porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. El Espíritu Santo habla a mi espíritu. Hay algunas cosas que no entiendo, pero acá sí las entiendo, mi espíritu las entiende. Eso es lo que es la revelación en el Espíritu. Es más perfecta, es más convincente. Aquí no lo entiendo, no te lo puedo explicar muy bien, ni siquiera lo entiendo bien, pero acá estoy seguro. Pablo así escribe, estoy seguro. Con frecuencia lo dice a uno y a otra iglesia. Yo estoy seguro. ¿Por qué? En mi corazón. ¿Por qué lo dices? Pues no lo alcanzo de entender, pero yo estoy seguro, porque aquí sí lo comprendo. El Espíritu lo ha escrito ahí. Y desde lo profundo del ser hay la comprensión, la aceptación, la vivencia. Así que el Espíritu Santo transforma la vida del creyente. Y esto es de cada día. Dice el apóstol Pablo que viendo la palabra de Dios como las cosas de Dios como por un espejo, somos transformados de gloria en gloria. Poco a poco. Los espejos antiguamente no eran tan pulidos como los de hoy. Así es que vemos claramente hasta cierto punto. Estamos limitados. Por eso vemos las cosas, aunque a veces claras, a veces un poquito más oscuras, pero son suficientes para transformarnos. Y mañana vemos mejor y seguimos siendo transformados. Y en este pacto que es en Jesús, somos transformados, dice Pablo, de gloria en gloria. En otro pasaje de la Biblia dice que somos llevados de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Esa es la realidad que Dios quiere que tú y yo vivamos. ¿Cómo vives? Dios quiere que cada día sea mejor. En el pacto espiritual, en el pacto del Espíritu, en el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, en el pacto de la gracia, es la provisión que Dios tiene para tu vida y para la mía. Que sea esa una realidad en nosotros. Te invito a que nos sigas viendo en extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.